Maestros y maestras de la UGEL Carabaya, tengamos todos un bonito día. Para algunos será una bonita tarde, una bonita noche, un bello amanecer. Nuevamente, con ustedes, tengo el gran placer de vernos nuevamente y seguir aprendiendo conjuntamente con ustedes. Siempre la bienvenida a cada uno de ustedes y reciban el cordial saludo una vez más de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Tupac Amaru de Tinta, invocando siempre a nuestro Creador y a nuestros apus, que ellos nos velan día y noche para que sigamos adelante, y les auguramos a ustedes muchas felicidades, éxito, prosperidad. Y adelante, maestros y maestras, compartiremos temas muy interesantes, temas muy valiosos que nos van a seguir fortaleciendo, revitalizando en el trabajo pedagógico en nuestras aulas. Muchísimas gracias por aceptar. Chayna kajtenqa, wayqipanaykuna, somos puncha ukachun lipiyaykis paqankunapaq, llank'aq masiykuna, yachachiq masiykuna. Nuqaqa tukuy sunquywan puririmullanitaq, thashkirimullanitaq qankunapaq. Chaynaqa rikushawanki challipiykichis. Qankunawan nuqaykuwan ancha kusisqan tarikuyku kay llank'aripi. Chayna kaqtinqa apunchikkunaq, pachamamanchiskunaq kay pachayninwan ñawpaqman thashkirisun. Añayniykichis, sapankaykichista. Bien, colegas, primeramente vamos a ver un tema muy valioso, muy importante, el cual se refiere a educación monocultural versus la educación intercultural. Colegas, la educación indígena conquista un sitio de trascendencial importancia en la familia originaria. Las y los individuos formados a partir de esta educación adquieren saberes y conocimientos culturales mediante ficciones, leyendas, cuentos y la historia de su linaje paternal y maternal. La educación indígena, como cimiento epistemológico del ser originario, se expresa en una racionalidad y en la memoria social de la familia, con objeto de orientar la toma de decisiones y el tipo de relación que establecen los sujetos con su entorno. En el campo educacional, la educación indígena ha servido como instrumento de emancipación del propio espacio educativo. Esto ha impulsado a repensar la educación peruana, transitando desde un enfoque funcionalista hacia otro más integracionista, donde las culturas se reconocen como fuentes válidas para la construcción de aprendizajes. La educación monocultural, derivada de la colonialidad, se aprecia en la atribución de la ciencia como valor de verdad, donde prima una relación funcional hacia otras relacionadas con parámetros de discriminación racial, intelectual, sociocultural y espiritual. Se afirma que, desde el periodo de la colonización, estos pueblos han debido abandonar progresivamente sus conocimientos, saberes y métodos educativos para adentrarse hacia la educación formal peruana. Esto ha ocurrido debido a procesos de escolarización que han privilegiado para las personas indígenas la construcción de una identidad sociocultural nacional en un sentido de homogeneización cultural. El instrumento mediacional para la configuración de esta identidad se ha relacionado con la educación y un currículum escolar monocultural que no solo introdujo la escolarización occidental, también forjó
un adoctrinamiento epistémico a través de experiencias de aprendizaje foráneas sobre las personas indígenas. En el caso peruano, la evidencia empírica e histórica muestra cómo estas personas fueron invisibilizadas, controladas y excluidas a través de experiencias de aprendizaje cargadas de disciplina y rigidez. Como consecuencia, se desarrolló una transformación simbólica, cultural y política que ha llevado a las personas originarias a experimentar una crisis sobre las formas de autodefinición sociocultural. En este contexto, la educación monocultural ha generado desajustes y resistencias cognitivas, sociales y culturales en las personas originarias, puesto que la escolarización peruana no solo ha sido transmisora de conocimientos, sino que también ha tenido un poder manipulador. En concreto, la escolarización monocultural ha sido el factor mediador para reproducir los intereses vinculados al Estado peruano en respuesta a las demandas de las clases dominantes. Probablemente, esto ha configurado procesos de escolarización a similitud de las fábricas para formar a niños, jóvenes y adultos como trabajadores que responden al sistema productivo industrial y a la cultura occidental, en proceso de modelaje de las subjetividades. Esto ha legitimado no solo la cultura e identidad occidental, sino también la idea de acultural a la población y sus identidades al pensamiento eurocéntrico. Hoy, niños, jóvenes y adultos originarios que transitan por la educación peruana proyectan recorridos más complejos que los no originarios. La presencia de experiencias de aprendizaje discriminatorias y el trato diferenciado son variables mediadoras y anuladoras del proceso de construcción identitaria. Los indicadores educativos son expresión evidente de ello. El Ministerio de Educación es quien nos ha llevado a esto, planteándonos el desafío de superar la racionalidad occidental y avanzar hacia una educación con enfoque intercultural en vistas a superar las inequidades sociales y culturales. A manera de resumen, la educación monocultural se presenta como enfoque dominador y reductor del conocimiento indígena. Superar dicho enfoque requiere una posición de pluralismo epistemológico en la educación que rompa las asimetrías heredadas de la matriz colonial del poder. El objetivo de este contenido o de este artículo es discutir el rol de la educación intercultural. ¿Cómo qué? Como enfoque alternativo y decolonial a la educación monocultural occidental en un contexto indígena. Hasta aquí tenemos que reflexionar bastante, colegas. Seguidamente, colegas, maestros y maestras, vamos a ver otro contenido muy valioso. ¿Qué hacer frente a esta educación monocultural? Y vamos a abordar el tema, la educación intercultural como enfoque alternativo y decolonial. El enfoque educativo intercultural, como expresa Fidel Tubino el año 2005, es una propuesta ética
una actitud, una forma de vivir y hacer de la educación un espacio donde se reconoce la diferencia. En la educación monocultural, los jóvenes están sumidos en la existencia de una diversidad cultural y social por naturaleza, y ello precisa tener a la vista la idea del reconocimiento de esa diferencia. En ese sentido, este enfoque reconoce en la educación la existencia del derecho a ser diferente, y en ese derecho se asume una conciencia crítica hacia su rol absolutista. Por ejemplo, si nuestra relación humana con la naturaleza fuera enseñada de forma diferente, como se realiza en la educación originaria, se lograría avanzar en la mitigación de la crisis ambiental climática actual. Sostenemos este argumento porque en la cosmovisión andina, la naturaleza constituye el fundamento de la territorialidad y la epistemología indígena, y por lo tanto de su identidad sociocultural y espiritual vinculada con la madre tierra. En contexto originario, esto tiene gran relevancia para la educación. Por ejemplo, Ñanculep en el año 2016 describe que para el pueblo indígena, el cosmos, que está integrado por Caipacha, Janampacha y Ocupacha, es un eje fundamental para mantener una relación recíproca y de respeto con el mundo material e inmaterial. Allí se alojan las diversas formas de vida y energías como fuentes de integralidad para el Allincausay, como relata el maestro Julio Valladolid. Entonces, desde esta analítica, el originario habla con la naturaleza y la respeta, ya que todo tiene vida. En los espacios naturales hay comunicación con los espíritus tutelares, puesto que se manifiesta energía en ellos. Así, la vida humana está imbuida en la naturaleza, en aspectos materiales y espirituales. Por lo tanto, la relación runa, Pachamama, deidades, es una relación de reciprocidad, muy diferente a la concepción extractivista del mundo occidental, propiciado por la racionalidad técnica y científica. Este proceso, el desafío es apostar por un proyecto emancipador, levantando un discurso crítico sobre la educación monocultural. ¿Para qué? Para promover una educación basada en una filosofía liberadora y construir una educación intercultural con y desde América Latina. ¿Para qué? Para que permita comprender y explicar las diferentes posibilidades de validez y legitimidad del conocimiento indígena en relación con la formación de personas, haciendo que la vida asuma el centro encaminado hacia la decolonialidad de la educación. Concluimos que, aunque la educación monocultural continúa vigente y los conocimientos indígenas en condición subalterna, existe la necesidad urgente de un giro decolonial en la educación. ¿Qué implica esto? Implica la pronta adopción de un diálogo de saberes entre clases, etnias y nacionalidades mediante un proyecto latinoamericano que transforme la relación jerárquica de saberes en una visión pluralista y contextualizada, intercultural e interepistémica.
Eso es lo que debemos llevar adelante. Para ir cerrando este aprendizaje, colegas, vamos a ver cómo la educación monocultural arcaica hace frente a la educación innovadora. En ese entonces, podemos decir que la educación peruana ha ido cambiando a partir de reformas y leyes por gobiernos que son ajenos a una realidad y práctica educativa. Producto de este hecho, todavía no se tiene una definición práctica de lo que es interculturalidad, multiculturalidad e incluso monoculturalidad. Esta última todavía aplicada en los diferentes espacios de educación. En nuestro país, en el Perú, con la ley 27811, que está vigente, se lanza una pregunta. ¿Habrá realmente una educación intercultural que haga frente a la educación monocultural? La educación monocultural es aquella que generaliza la instrucción de conocimientos. Nos da la idea que ningún estudiante puede llegar a conocer, que lo hace diferente de otro, pero no como algo negativo, sino por el contrario, como algo positivo de su identidad y que debería ser reconocido y aceptado por los demás. Una educación que nos permite crear, que nos permite fortalecer la imaginación y todo lo presupone, creando estudiantes robotizados, tal cual máquinas que repiten información. En el sentido pedagógico, la educación monocultural es incoherente, porque no despierta la curiosidad, el sentido investigador, no te permite el conocimiento de otras sociedades y culturas, entendiendo a la cultura occidental como única, real y cognoscitiva. Además, cuando no se tiene conocimiento de otras culturas, se puede pensar que la diversidad humana es un problema. ¿Por qué? Porque es fácil y cómodo respetar lo conocido, lo que se instruye, lo que no tiene discusión. Dentro de la práctica educativa, un ejemplo claro es cuando el maestro o la maestra se convierte en un mero instructor, transmisor de conocimientos teóricos, o peor aún, dictador de textos, donde la bibliografía que utiliza está fuera de contexto con modismos extranjeros y situaciones ajenas a nuestra realidad. Ahora bien, ¿será esta la solución para lograr una educación donde el estudiante valore su contexto y no se eduque de manera monocultural? Para una educación realmente intercultural debe haber una defensa y reivindicación explícita del derecho a la diferencia de creencias, grupos étnicos, de género, etc. También la aceptación a culturas diferentes, lingüísticas o raciales, y su valoración positiva. La interculturalidad desde la educación se fundamenta en la consideración de la diversidad humana como oportunidad de cambio y enriquecimiento. Con esto debemos comprender que no se trata solo de valorar lo nuestro, sino que también nutrirse de aquello que está fuera de nuestro contexto. Fortalecer nuestros conocimientos, comparando y reflexionando con los otros. La educación intercultural va dirigido a todos, por su propia naturaleza. La educación en y para la interculturalidad es necesaria para todas las sociedades y culturas y para todas las categorías de personas.
Este tipo de educación debe sopesar bien la relevancia de los factores culturales, tanto étnicos, religiosos o lingüísticos, a fin de que ello no genere efectos contraproducentes. Los planteamientos interculturales deben dirigirse a la no separación física de los estudiantes de diferentes culturas. La educación en la interculturalidad exige la participación del conjunto de los colectivos de la comunidad. Desde esta perspectiva, es preciso educar en la pluralidad de sistemas, creencias, estilos de vida, culturas, modos de analizar las experiencias familiares, maneras de enfocar los acontecimientos históricos, etcétera, etcétera. Lejos de las leyes o reformas que obedecen muchas veces a intereses políticos y son estructurados por personas que no conocen del trabajo en aula, teóricos que ignoran los contextos educativos. Podemos encontrar en esta reflexión que hay conceptos que los podemos poner en práctica. ¿Para qué? Para fortalecer la formación integral holística en nuestros educandos. Dejar de lado otros conceptos que no permiten innovar, crear e imaginar. Eso es lo que debemos nosotros tener mucho en cuenta, coleguitas. Muchas gracias. Yo he nacido en la ciudad de Sicuani, soy canchino y soy cusqueño también. Me he iniciado como un docente de aula urbano, digamos. Yo estoy preparado para trabajar en las ciudades, pero al llegar acá era otra realidad, ¿no? Mi escuela se llama Paropata, con la nomenclatura 56.088. Paropata es una comunidad que está sobre 4.575 metros sobre el nivel del mar. He querido que la escuela se convierta en un ente que desarrolle a la comunidad. Claro, algunos me dicen por la lejanía y por lo inhóspito y por lo aislado que está, que esto es un castigo para Valentín, ¿no? En todo caso, no, para mí no es, más bien es una alegría estar acá, hasta el hecho de que yo no quiero irme de esta comunidad. Incluso me he convertido en un comunero más, porque conversamos mucho, dialogamos mucho con los comuneros sobre la materia educativa, cómo vamos a educar a los niños, cómo avanzamos, cómo aportamos al desarrollo del país desde la educación comunera. En esta escuela los niños están organizados de primero a tercer grado y de cuarto a sexto grado. Somos una escuela multigrado. Los niños que vienen acá son hijos de campesinos, pastores de alpaca, llama y oveja, criadores de la papa nativa. Son hijos de tejedores, son amantes de su cultura. Vienen de diferentes comunidades campesinas, no solo son de Paropata. Estas comunidades están lejos, ¿no? O sea, caminan de 2 a 3 horas de caminata, o sea, y de vuelta serían 6 horas, ¿no? Buenos días. Alillanchu Wokuna. Sumahlachu. ¿Y matamos Jucuranquichis? La experiencia que tengo es aprender a leer y escribir desde los saberes campesinos. Tiene varias etapas. Una de ellas es la versión de la motivación, ¿no? O sea, donde hacemos tipo asamblea, algunas pequeñas actividades, canciones. Acuerdos, los pasos y los objetivos que vamos a lograr este día, ¿no? De esta etapa pasamos a la visita
a la casa de un sabio comunal. Guaguacuna, Kipin Kashanchis, Doña Victoria Juacín Pirik, Chemanta acompañacionchis Taita Ambrosio. Calpón. Alimpun jangan guna soal kayu nagajung jena ka kipe nokan si acarisun iman datats chalana gonjis tupuna gonjis iman ta acarisun chauchugun ya. Allí el padre de familia o el sabio comunal explica, enseña a los niños lo que es el saber comunal. En este caso hemos aprendido sobre las medidas comunales, o sea, todas las medidas que son funcionales en esta comunidad, sobre las medidas de peso y de longitud. Ishki, makiwan, a ver, Agnarichis. Ishki, makiwan. Kunanka, kachita, a ver, imina. Los conocimientos que tienen los comuneros son válidos, son oficiales para nosotros, ¿no? Porque a través de estas medidas se pueden hacer trueques, el comercio, ¿no? Entre personas. Ishki hachi. Hachi. Jinsa hachi. Ahna chata. Purunya chape no. Anchen no purunya chap jambiana kulakut. Chap. Chap. Tachigash harich. Tachigash. Chapa. Puruna hanjat. Estos saberes campesinos son un cúmulo de experiencias y de conocimientos a través de los años, o sea, no es de ahora, sino ha estado siempre acá. Eso es lo que queremos recuperar con este tipo de trabajo. Entonces, los niños tienen que aprender lo que hacen los comuneros o sus padres. ¿Por qué? Porque a través de ellos se transmite la cultura, el conocimiento comunal. Los niños se sienten muy valorados, con una estima alta. El docente también, ¿no? Como yo también me siento muy feliz al trabajar con este tipo de niños, y los comuneros también, ¿no? Se sienten muy felices al aportar a la educación, ¿no? Creo que todos estamos contentos en esta comunidad. Por ejemplo, ahí está un callari suman. Puchi chamanta, que va a estar puchi chamanta, topuspaka, ahlita, ahlium, ¿no? Ahnat ahli chape, callari. Chi huchui medidach, chi huchui topunat ni suman chuams. Chi vanda pas wikurek, akhna chi wik, chi tante alah kot no pat. Akhnaris wik. Los conocimientos que tienen los padres de familia, los ancianos, los sabios, son valiosos y esos no pueden perderse. Eso debe fortalecerse en el peruano, en aquel hombre de la selva, de la costa, de la sierra, ¿no? Del norte, del centro y del sur. Si nosotros no valoramos lo nuestro, ¿qué vamos a valorar? Es que sencillamente no vamos a tener identidad. La identidad parte de ahí, ¿no? Es por eso que empezamos desde los conocimientos comunales. Y la escuela abre los brazos a los comuneros e introduce a la escuela lo que son los saberes campesinos. Los niños han estado muy atentos, viendo primero, probando, observando, escuchando. Los niños son quechua hablantes con castellano incipiente. El quechua es un vehículo cultural, ¿no? El pensamiento andino debe viabilizarse a través del manejo del quechua. Chilap tantearan goyun. Chunams mat metro garas altura pertiansia. Chilap ruashan sit. Entonces Gracias.
Enseñar en quechua es muy importante porque el constructo no cognitivo de los niños está en quechua, o sea, todo lo han construido, todo el conocimiento lo tienen construido en quechua. Además, el niño hasta los 7 años va aprendiendo y va consolidando su quechua, ¿no es cierto? Entonces, es más fácil aprender en la lengua que dominan y del contexto que existe y de la temática de dominio que existe en la comunidad. Enseñar en castellano es muy complicado porque muchas veces el docente viene formado para enseñar castellano, no estamos castellanizando al niño. Nosotros estamos enseñando a leer y escribir en ambas lenguas y de ambas culturas, ¿no? Kunan punchayqa kayta Ambrosiowan y mama Victoriawan ruamurqanchis parupatapi tupunakuna chaymanta rik ajnachu karamanchu ya Richard. Después de eso viene el retorno al aula y en el aula ya empezamos a escribir la experiencia, o sea, en este caso hemos producido un texto informativo sobre los saberes campesinos. Jo, Ishkay, Quinza, Tawa, Pesca. En diciembre, un niño de primer grado tiene que aprender a leer y escribir en su propia lengua y una forma de introducción oral en castellano. En segundo grado ya producen sus textos propios en forma autónoma, ¿no? Entonces, en tercer grado mucho más, así sucesivamente hasta sexto grado, hasta presentar un texto editado, ¿no? Quinza, Tawa, mama, tawa, llama. Los resultados para mí son satisfactorios con esta experiencia, ¿no? Antes los niños hacían un aprendizaje más vertical, ¿no? Era memorístico, pero en este caso ya no, el aprendizaje se hace más divertida, más asequible, ¿no? Los alumnos están muy contentos, ¿no? Luego de la edición presentamos a los compañeros, a los niños presentan uno a uno sus textos. Konanka, Alinchu, ¿tú conches, eh? Ya, Konanka, na sunchis, rap inchista, voltea sunchis. A ver, sapan canchis, Alinchu, kuscachu. A ver, sapan canchis, pachtajle kusunchis, sapan canchis, pa. Ah, sí. Ah, sí. Konanka. Picha ñawinchanqa hamunqa kayta chayqa ki ñawinchayta tukuqtin t'aqllakusunchis riki. Ajá. Parupatapi tupunakuna hukkutin riku Doña Gregoria wasinta chaypi tupunata kaspa wiku ahli cuarta milla wara rikrawan rikra chakulinapa iskay rikra tumina epinapa 15 rikra Bakuru karganapa, tawa rikla llama karganapa, misqa rikla caballuqa nispan liwanqa. Chaymanta
chakiwan tupunakuna taqmi chayqaywan chukiwan. Gracias. Yes. La otra etapa sería que los textos van viajando de familia en familia, ¿no? O sea, el texto viaja de casa en casa, luego retorna a la escuela, se hace un pequeño acopio de los textos y eso sirve en la biblioteca para lectura general de los niños. Yo me siento muy orgulloso y satisfecho al aportar algo, primero a estos niños quechuas, y como quechua puedo aportar mucho más, y me siento orgulloso por desarrollar la educación en el Perú, en el lugar más recóndito que pueda existir en el país. Y un mensaje que quisiera dar a mis colegas es que en el lugar más difícil que estemos, desde el lugar más difícil y adverso que estemos, podemos aportar y podemos hacer patria.